Estamos de regreso en Mega Noticias TVC Informa y le agradezco al ex procurador general de la República y también ex embajador de nuestro país, a Ignacio Morales Lechuga, que nos acompaña en esta tarde para poder platicar y profundizar acerca de todo este tema del caso del general Salvador Cienfuegos. Bienvenido, Ignacio, ¿cómo está? Gracias, muy bien, y espero que ustedes también, Magda, y su auditorio igualmente. Gracias. Por fortuna, muy bien, gracias. Oiga, díganos, por favor, ¿qué lectura da al caso del general Salvador Cienfuegos? Vámonos de lo general a lo particular, porque sin duda hay más incógnitas que respuestas de pronto en este momento. Por supuesto que frente a Estados Unidos, y tomo en consideración lo que el Departamento de Justicia dijo a la jueza, pesó más las consideraciones sensibles e importantes de política exterior, que pesaron más que el interés del gobierno de Estados Unidos de seguir adelante con el proceso. Es decir, se primó el interés nacional y la política exterior sobre el proceso en contra del general Cienfuegos, y eso hizo que el Departamento de Justicia diera marcha atrás del proceso que iba a intentar y que se iniciaría precisamente el día de ayer. Ya no hubo proceso en Estados Unidos. Es una declinación de competencia a favor de México. Tal vez pudieron haber existido negociaciones, pero si existieron, nunca se hicieron públicas, ni tampoco por el presidente ni por el canciller. Yo tengo la impresión de que en este caso las áreas de seguridad nacional de Estados Unidos metieron la mano para advertir de los peligros de que esta cooperación se fuera al suelo, considerando que la DEA había traspasado sus límites y facultades que la Constitución de México le impone y sobre todo el acuerdo de 3 de julio de 1992, en donde se le prohíbe a la DEA suplantar a las autoridades competentes policiales y ministeriales de México y actuar por su propia cuenta. A mí me da la impresión de que en este caso la DEA operó, no colaboró con México, suplantó, no participó con México, y esa suplantación y participación pues finalmente convenció seguramente al gobierno de los Estados Unidos que no era conveniente seguir adelante con el proceso y que era mejor darle un acto de confianza o demostrarle confianza a México para buscar un renacimiento de la relación y de la cooperación binacional. Sobre todo, Magda, si tomamos en consideración que hoy las Fuerzas Armadas están jugando un papel determinante en muchos aspectos. Ellos son realmente los que controlan la seguridad nacional, la seguridad pública nacional, las entradas y salidas del país, o sea, migración, y también las aduanas marítimas a cargo de la Marina, terrestres a cargo del Ejército. Entonces, se antojaba muy difícil que el país vecino pudiera participar en una colaboración a través de la DEA si la DEA de algún modo históricamente ha estado de alguna manera haciendo un lado o inclusive agrediendo al ejército. Dígame una cosa, Ignacio, en este sentido, a ver, me queda claro que esta situación y este argumento de este documento fechado en 1992, que data justo del sexenio de Salinas de Gortari, pues es el argumento principal o el argumento público de lo que está comentando el gobierno mexicano para poder pedir que le regresaran a Salvador Cienfuegos. Sin embargo, aquí también queda una duda, ¿no? ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si Estados Unidos se hubiera negado? Si hubiera dicho, no, simplemente no te lo devuelvo, llevamos acá el proceso, tenemos las pruebas necesarias para poderlo enjuiciar. ¿Qué hubiera pasado en ese sentido? ¿Cuáles hubieran sido las consecuencias? ¿Con qué habría amagado México, Estados Unidos, para que fuera así? Y más allá de eso, déjeme profundizar un poco más en esto, Ignacio. ¿Qué representa para Estados Unidos un caso como este y el hecho de que haya doblado las manos o que haya reconocido, por así ponerlo sobre la mesa y entrecomillarlo, que haya reconocido el error del gobierno estadounidense o de la DEA al momento de la detención de Salvador Cienfuegos? Bueno, yo creo que de entrada deben recordar que en 1992, en junio, México suspendió el acuerdo de cooperación con la DEA. Se les notificó que la DEA no podría seguir operando en México y que ese acuerdo quedaba suspendido después de que la DEA había propiciado el secuestro de un ciudadano mexicano para llevarlo a juzgar a Estados Unidos y que finalmente el juez de Estados Unidos decretó la libertad de esa persona. Me refiero al doctor Álvarez Machain. Entonces, ellos tenían ese antecedente. Es posible que les dijeran, acuérdate de aquel caso.
y a la DEA le hubiera preocupado profundamente que se suspendiera ese acuerdo. La sensación, la noticia, la información podría haber sido muy delicada para ambos países. Y el gobierno de México lo podría haber hecho en función de una cosa, de que si la DEA había excedido sus límites en la cooperación para suplantar al gobierno de México y había querido operar y actuar como si fueran ministerios públicos y policías, pues era razón más que suficiente para hacer una suspensión, un alto momentáneo, sentarse a la mesa y volver a negociar todo. Así que yo creo que quisieron evitar ese paso, desde luego, y deben haber medido los costos que hubiera significado y representado para Estados Unidos, y por eso seguramente dieron la marcha atrás. Ahora déjeme regresar al tema directamente de Cienfuegos ya en nuestro país. ¿Qué va a pasar con el general ahora que está en México? ¿Se van a desestimar todas esas pruebas que proporcionó el vecino a nuestro país? Yo creo que tienen que analizar prueba por prueba. Si las pruebas no fueron obtenidas lícitamente, pues tendrán que desecharse, porque esto afectaría al debido proceso, la presunción de inocencia y el proceso mismo. Así que yo creo que tiene que valorarse exactamente cada una de las pruebas. Yo me refiero a intercepciones telefónicas que se hayan realizado por parte de un organismo internacional en México para ser válidos en un proceso mexicano, deben echarse para atrás. Intercepciones telemáticas que hubieran hecho deben echarse para atrás. Quedan las pruebas documentales, tal vez, que habría que validar. Quedan algunos testimoniales que no sé si se puedan ofrecer aquí en México, porque son testigos protegidos en Estados Unidos. Habría que tal vez darles el tratamiento de pruebas provenientes del extranjero, validarse con un procedimiento que el propio tratado contempla y no tomarse a pie juntillas con los documentos que nos acaban de enviar. Esos son los puntos de una, digamos, tramitología o burocracia judicial o de procuración de justicia para poder incorporar esas pruebas a nuestro derecho y darles pleno valor. El resultado no lo conozco cuál va a ser en definitiva, pero sí tengo la duda de que las pruebas centrales en las que la DEA se basó, como aquellas intercepción telemática que dice de un sistema ya superado para mandarse mensajes, pues me parece que ese no va a tener validez alguna. De respecto de los testigos protegidos que declararon en Estados Unidos, si los testigos protegidos tienen alguna, digamos, alguna base que sustente las declaraciones de ellos, pues podrían tomarse en consideración, pero si son, como dicen, declaraciones al aire que no tengan ningún sustento, ninguna relación con las demás pruebas, me parece que es muy difícil que vayan a ser tomadas en consideración. En Estados Unidos yo veía que el caso se les podía caer, creando la duda razonable, porque pues básicamente la sentía fundada en esas intercepciones y en las declaraciones de los testigos. Pero a veces también los jueces de Estados Unidos juzgan más a México y lo juzgan negativamente. Yo sí quisiera dejar aquí una cosa muy clara, Magda. Si el caso se cae, si el caso no llega a un final como lo espera Estados Unidos, se caerá por culpa de la DEA, por estar violando la Constitución y las leyes mexicanas, por una acción de desconfianza y de trabajar a espaldas del gobierno de México dentro del territorio de México, en una clara violación a las leyes y a la soberanía. Entonces, que no nos empiecen a echar la culpa de que este país es el pasto de la impunidad, que en ese sentido los mexicanos decimos sí, hay muchos delitos que quedan en la impunidad, pero aquí, bajo la presunción de inocencia, no se puede decir que el general sea un delincuente si no se le ha comprobado absolutamente nada y si goza de esa presunción de inocencia. Recuerde usted que ante los medios ya lo empezaron a tratar despectivamente, negativamente, llamándolo narcogeneral, el padrino. La propia DEA creó un ambiente de desprecio público hacia el general en Estados Unidos y en México al llamarle a la misma operación Padrino, cosa que debió haberse abstenido, a mi juicio, de hacerlo, porque expone al ridículo, al desprecio público, la figura de cualquier inculpado sin antes haber sido reconocido y declarado por un jurado y por el juez en este caso. Así que es un caso que va a tener muchas aristas y muchos perfiles y un gran debate. ¿Podríamos anticipar una exoneración del general Cienfuegos?
Me resulta que es poco claro dar un pronóstico, pero si se quieren utilizar las mismas pruebas, para mí ese caso se va a caer. Oiga, y en dado caso de que, y hablando de esta política exterior, ¿no? De que hubiera sido Biden ya el que hubiera estado en el poder en este momento en Estados Unidos, ¿las cosas habrían sido así de simples como se hicieron en esta ocasión con el trabajo de la Cancillería de Marcelo Ebrard? No, yo creo que no son simples. Yo no sé hasta qué punto la Cancillería intervino para lograr este propósito. Entiendo que políticamente pues estén poniendo ellos la medalla, pero la verdad yo vi que el presidente tuvo una reacción totalmente distinta al resultado. Él habló de que fuera enjuiciado, que si era culpable se le declarara, que él iba a hacer una limpia en el ejército y que iban a investigar a otros militares, lo que debe haber motivado un gran enojo al interior del ejército. Y la Cancillería reaccionó muy tarde, diciendo nada más que le causaba extrañeza que no les hubieran informado nada sobre este juicio o sobre la detención del general. Y no obstante eso, el embajador americano dijo que él sabía de este operativo desde antes de llegar a México. Así que hay una discrepancia, descoordinación, etcétera, donde uno trata de atar todos los cabos y llega a la conclusión de que el último en enterarse de todo esto y en reaccionar fue el propio gobierno. Bien, ya para concluir, Ignacio, si me lo permite brevemente, ¿de qué forma podría llegar a afectar o a repercutir este caso directamente del gobierno de López Obrador? Y por otra parte, ¿qué representa ahora para la justicia mexicana? Bueno, yo creo que para la justicia mexicana representa como un caso muy importante, paradigmático, la primera declinación que yo veo, inédito en Estados Unidos. Entonces vamos a tener la óptica de todo el mundo sobre el caso del general. Entonces yo creo que tendrá que ser un juicio muy transparente, muy cuidado, explicando detalle a detalle a la opinión pública en qué consiste la validación o no, la licitud o licitud de las pruebas. Respecto a la relación bilateral entre Estados Unidos y México, yo creo que hay que sentarse con el nuevo gobierno y reconceptualizar todo, reconstruir, digamos, y ver el tratado de extradición, los tratados de cooperación y asistencia jurídica mutua, y ver si de ese punto se puede partir hacia una cooperación más respetuosa, más activa, en donde la propia DEA tome un papel protagónico. Nosotros no debemos, de alguna manera, promover todo aquello en lo que no estamos de acuerdo. No debemos alterar, digamos, negativamente ese espacio y buscar juntos, México y Estados Unidos, una operación conjunta, positiva, cooperativa, para que no se vea favorecido la delincuencia organizada o el narcotráfico como resultado del distanciamiento de dos países vecinos. Ignacio Morales Lechuga, esta entrevista, que nos dé sus comentarios, sus apreciaciones en torno a este caso que sin duda, pues, como ya usted lo decía, es un reto bastante importante para la justicia mexicana y bueno, nos estamos enfrentando a un caso inédito para nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Gracias, muy buen día. Hagamos una pausa, volvemos con más.